Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. Los ríos asturianos cada vez llevan menos salmones. Este año 2025 ha sido el que menos salmones se han pescado, tan solo 127 capturas, lo que supone 249 menos que en el pasado ejercicio. Es el dato más bajo en todo el siglo, en todo este siglo XXI. Son varias las causas de que el salmón se vea amenazado, entre ellas la pesca o la sobrepesca, la construcción de presas, la contaminación del agua, la pesca industrial en alta mar o la pérdida de caudal en los ríos, lo que dificulta su remonte río arriba. El cambio climático también impacta en la desaparición del salmón, ya que este pez parece que no se adapta bien a las nuevas condiciones ambientales, con una temperatura de las aguas más cálidas, que además impacta más negativamente en la zona sur, en las poblaciones del sur, como es el caso de la ubicación de los ríos asturianos. De toda esta realidad, de la realidad del salmón, vamos a hablar a continuación con David Álvarez, investigador en el área de diversidad y conservación animal, profesor de zoología de la Universidad de Oviedo. David, muy buenos días. Buenos días. He intentado dar alguna pincelada de lo que puede o parece que puede ser alguna de las causas de que ya no haya salmones en Asturias o de que haya muy pocos. Los pescadores del río muchas veces les hemos escuchado hablar aquí en esta mesa de Asturias Hoy de que el aumento de la temperatura y la pesca de arrastre en el mar es la consecuencia directa de que no haya salmones en los ríos asturianos. Pero desde el punto de vista científico, ¿por qué no hay salmones en nuestros ríos? Bueno, yo creo que lo resumiste muy bien, o sea, sí, más o menos. Como te decía, la causa del declive del salmón no se puede atribuir solo a una causa, valga la redundancia, sino que son muchas cosas, ¿no? La cosa ya viene de atrás. Es una cosa que ya veníamos avisando desde hace tiempo, aunque siempre, se iba dejando pasar, hasta que, claro, llega un momento, como pasó este año, en que las cifras son tan catastróficas, por no decir otra palabra, en la que ya parece que todo el mundo cae del guindo, ¿no? Entonces, como bien dices, el salmón, para la gente, me imagino que ya todo el mundo lo sabrá, el salmón es una especie que vive a medias, que vive en dos medios, ¿no? Entre la mar y en el río. Con lo cual, por desgracia, le afecta lo que ocurre en los dos medios también. En el caso del río, pues es una especie que remonta, o sea, vuelve a los ríos donde nació, remonta a los ríos y normalmente él tiende a tirar hacia las zonas de cabecera, que son las que menos depredadores tienen y más alimento luego, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues como podemos ver, la mayoría de los ríos, no solo de la península ibérica, sino de toda Europa, pues están muy fragmentados, hay una gran cantidad de obstáculos, no solo presas hidroeléctricas, grandes presas, que es los que la gente lo conoce, sino que hay muchísimos obstáculos, pequeñas barreras, muchas de ellas obsoletas, como banzaos de estos para derivaciones para molinos, para industria, etcétera, etcétera, que una vez que perdieron su utilidad se quedaron ahí y siguen impidiendo el acceso a los ríos, ¿no? De hecho, hay una normativa europea que te obliga a eliminar eso y dar continuidad a los ríos, ¿no? Que hay también parte de uno de esos famosos bulos cuando se decía que España estaba destruyendo presas. No se están destruyendo presas hidráulicas, no se están destruyendo presas para el consumo, sino que se están eliminando esos pequeños obstáculos que normalmente tienen son muy poco significativos para la población, pero sí para los salmones porque impiden, lo que te digo, subir, ¿no? Pero aparte de eso, vemos cómo seguimos maltratando los ríos. Y es cierto que están menos contaminados, por ejemplo, por los que somos de Asturias, ¿no? En Nalón hace relativamente poco tiempo pues se lavaba carbón y era un río negro en el que prácticamente era inviable que los salmones vivieran, ¿no? Eso ya por una parte se acabó, pero tenemos otros contaminantes, tenemos fertilizantes en los ríos, tenemos purines, etcétera, etcétera, que hace que la calidad del agua haya bajado en muchos sitios, ¿no? También pues tenemos escolleras, se están eliminando bosques de ribera, etcétera. Seguimos maltratando al río y tratándolo como un simple canal que lleva agua, ¿no? Y eso evidentemente repercute en el salmón. Aparte de eso, tenemos muchos más problemas, como dijiste ahí. Uno que me interesa especialmente, porque es un mantra que se repite, suele pasar cuando, por ejemplo, en el caso de los pescadores, no de todos, quiero decir que hay muchos pescadores que están a favor de decir esto se acabó, es hablar de la pesca en el mar. Yo creo que ahí quería detenerme un poco, porque la pesca en el mar sí que es cierto que tuvo una importancia muy significativa en el declive del salmón hace varios años, hace muchos años, ¿no? O sea, el salmón, para la gente que no esté familiarizada con la especie, pues como eso, pues nace en el río y luego se mueve hacia el mar cuando alcanza más o menos, tiene dos años de edad, cuando tiene unos 15 centímetros de longitud, digamos, y se concentran todas las poblaciones en dos zonas principales, una en Groenlandia y otra en el Mar del Norte, ¿vale?
esas zonas se desconocían hace tiempo. Cuando la pesca industrial descubrió esas zonas fue cuando empezó a pescar, curiosamente no por pesca de arrastre, y básicamente se pesca con cerco. El arrastre es otra cosa y el arrastre no afecta al salmón porque no se pesca en las zonas donde está allí, ¿no? O sea, por eso, para que veas otra excusa que no tiene nada que ver, ¿no? Durante muchísimo tiempo se estuvo machacando el salmón ahí. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años hay dos factores que son muy importantes para decir cómo ahora realmente la pesca en la mar no es tan significativa en el declive del salmón. Sí que lo pudo ser hace años, ¿vale? Dos cosas muy lógicas. Primero, como cada vez hay menos salmones, empieza a dejar de ser rentable la pesca. Empezamos a gastar más recursos en ir a por ellos que en lo que nos da, en lo que los tenemos que vender, ¿no? Y por otra parte, el salmón salvaje obtenido así no puede competir, y eso lo vemos, con el salmón de granja, ¿no? Con el salmón de las granjas industriales, el salmón de cultivo. De hecho, si tanto dicen, yo invito a la gente a que vaya a las pescaderías, no solo aquí, yo estuve viviendo en Escocia, que vaya a Escocia, que vaya a Noruega, y que busque en las pescaderías a ver cuántos salmones salvajes se encuentran. Y verá que el 100% es salmón de piscifactoría. Claro. Y otra cosa es que había una sociedad que se llama la NASF, que es la National Atlantic Salmon Fund, que durante muchísimos años estuvo comprando cuotas de pesca. ¿Qué implica eso? Pues que ellos, es una sociedad sin ánimo de lucro por la protección del salmón, que lo que hacía es comprar los cupos de pesca que en teoría estaban asignados a la pesquería comercial, de forma que una vez que ellos los compraban, la pesquería ya no lo puede pescar, ¿no? Con lo cual ya había mucha menos presión. Y de hecho, actualmente, la pesquería comercial, y eso están los datos ahí para verlo, la pesquería comercial en sí, la que saca, extrae salmones, es muy poco significativa y de hecho solo tiene cierto impacto en el Báltico. En el Báltico es una población distinta que prácticamente no emigra, no sale del mar. Son los salmones que están en la zona de Suecia y tal, que emigran ahí. Y esos salmones sí que hay una pesquería, pero a esa zona no van nuestros salmones. O sea, básicamente ahora, como resumiste muy bien, tenemos todo ese cóctel de amenazas que se fueron sumando, como dices, a el cambio climático. El cambio climático está afectando, es evidente, o sea, por mucho que se intente negar, es una cosa que está a la vista. Y como bien dices, el salmón es una especie que en la mayoría de sus poblaciones se encuentran en latitudes más norteñas, ¿no? Donde el agua es mucho más fría, las temperaturas son mucho más frías. Entonces aquí... ¿Qué ocurre? Que nuestras poblaciones son, digamos, por decirlo entre comillas, son únicas, en el sentido de que viven en un ambiente que ya de por sí les es muy poco favorable. ¿Por qué? Porque las temperaturas son mucho más elevadas. ¿Qué ocurre? Ya de por sí las temperaturas son más elevadas que en Noruega, me refiero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que un ligero aumento de la temperatura, de medio grado, que es bastante más de lo que se cree la gente, cuando eso ningunean, medio grado, un grado eso no es nada, medio grado es mucho, pero ¿qué ocurre? Que en las latitudes norteñas, donde digamos que tienen un mayor rango soportable de adaptación a esas temperaturas, pues no es tan significativo como aquí. Si aquí ya estás viviendo en el límite, una pequeña subida te afecta mucho más. O sea, tenemos muchas cosas. Y luego, en cuanto a la sobrepesca en el río, o sea, puede que cuando la población estuviera en unos niveles muy altos, cuando hace 50 años se pescaban miles de salmones en Asturias. Unos 10.000 salmones se pescaban en pues Asturias. Imagínate, pues de aquella, pues probablemente el impacto ya se empezará a notar, pero a lo mejor con toda esa población no parecía tan significativo, pero lo que está claro es que ahora, y eso es lo que es fundamental entender, cuando tenemos unas cifras tan miserables, por decir, tan paupérrimas de pesca de salmón, literalmente no nos podemos permitir el lujo de matar, hay que hablar las cosas como son, de matar los pocos reproductores que entran en el río, ¿no? Claro, porque si tenemos tan pocos, ¿cómo es posible que todavía se sigan pescando? Pues es una cosa que me pregunto yo hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, yo creo que en parte tenemos esa excusa de decir, y eso lo he oído muchas veces a las autoridades, al gobierno del Principado, atribuir los problemas a otros que no somos nosotros. No, es que hay muchas nutrias, es que hay muchos cormonales, es que se pesca mucho en el mar. Y de esa forma, valga la expresión, entre comillas, para lo que nos queda en el convento nos cagamos dentro, ¿no? Como decimos, como están haciéndole tanto daño por ahí, ¿qué se va a notar que sigamos pescando? Pues no, señores, no, claro que se va a notar. O sea, el salmón tiene una cosa que no tienen, por ejemplo, otras especies, también que hay que señalar, ¿no? Todos sabemos que la pesquería en el mar o cualquier tipo de pesquería impone unas tallas mínimas de los salmones, ya sea la sardina, ya sea la lubina, ya sea cualquiera, ¿no? Y eso no está puesto al azar. Una talla mínima lo que permite es darles a los peces al menos la oportunidad de reproducirse al menos una vez. Es la talla mínima de madurez sexual, de reproducción, ¿vale? De esa forma, pues diciendo, pues pescando los peces con más de este tamaño, estamos permitiendo que al menos tengan la oportunidad de reproducirse una vez.
¿Qué ocurre con el salmón? Con el salmón no pasa eso. El 90% de los salmones que entran en nuestros ríos se reproducen por primera vez. No se han reproducido antes. Solo un pequeño porcentaje, la mayoría hembras, consiguen reproducirse y retornar y volver un año o dos después. En el caso de los salmones, la mortalidad, aunque no ocurre como en otras especies de salmónidos, como el salmón del Pacífico, estos que vemos en los documentales, que mueren, o como la anguila, que se mueren todos después de la reproducción, genéticamente ya lo tienen marcado así, los nuestros no, los nuestros son capaces de sobrevivir y retornar. ¿Qué ocurre? Que el 90% de ellos se mueren, por el desgaste del desove se mueren. Entonces, date cuenta, nosotros, todos estos salmones que están entrando, que nunca se reprodujeron, al pescarlos, al matarlos directamente, estamos impidiendo que se reproduzcan tan solo 3 o 4 meses después. Estamos acabando, los salmones se reproducen en diciembre. Acabamos con el ciclo, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tienes unas cifras tan bajas, permitirse, es un lujo que no nos podemos permitir, matar esos pocos. Y si no despertamos, pues mal andamos, ¿no? ¿Declararlo en peligro de extinción? Yo creo que es la única solución. De hecho, con las cifras sobre la mano, cumple absolutamente todos los criterios para ser incluido en el listado de especies protegidas, o sea, pero en peligro de extinción directamente. O sea, hay unas, para marcar que una especie está en peligro de extinción, tienes que seguir unos criterios, ¿no? Básicamente, pues varios criterios, digamos, ¿no? Uno de ellos es el descenso en un porcentaje, prefiero no dar las cifras porque no me las sé de memoria, un porcentaje de disminución de la población respecto a las generaciones anteriores, ¿no? El salmón ya lo ha alcanzado hace muchísimo tiempo. Cumple todos los requisitos. ¿Qué pasa? Y eso a lo mejor apela un poco a nuestro sentimiento hacia las especies, ¿no? Quizás los peces, y te hablo del salmón igual que te podría hablar de la anguila, que está muchísimo peor, si cabe, no despiertan en la población esa empatía, exactamente, no me salía la palabra, que te despiertan otras especies, ¿no? O sea, por ejemplo, el lince, pues el lince estaba en una población, en una situación muy crítica, y todo el mundo cuando ve un lince, pues siente ese afecto, digamos, y con el salmón no pasa, con los peces no pasa, ¿no? ¿Vedarlo durante unos años como ha pasado en el Bidasoa? Pues esa, ¿es una de las soluciones? Claro, sí, yo creo que es la solución. O sea, date cuenta, tú cuando tienes una especie en peligro, como ocurrió como ocurre en Asturias, como ocurre en toda la península ibérica, tú tienes que aplicar unas medidas para evitar ese declive, ¿no? En Asturias, por ir al caso de la veda, ¿no? Ya se están aplicando unas medidas, básicamente en dos frentes. Uno que es matar depredadores, básicamente cormoranes grandes. Ya están pivotando por ahí protestas para empezar a cargarse nutrias, para empezar a cargarse garzas, etcétera, etcétera. Y otro que son las repoblaciones. Si quieres vamos por partes, te lo explico un poco, ¿no? Pero yo creo tenemos 3 minutos. Bueno, básicamente se han matado muchísimos depredadores y ni las repoblaciones, ni la matanza de depredadores, ni las repoblaciones han servido. De hecho, las repoblaciones tienen un efecto muy negativo, cosa que otro día, si quieres, lo explicamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú aplicas unas medidas durante 20, 30 años y esas medidas no son efectivas porque la población sigue bajando, tienes que cambiar de estrategia. La veda permitiría que esos pocos salmones se pudieran reproducir. Pero en ciencia no hablamos así, no decimos, oye, pues si tenemos esta solución vamos a conseguir que se recupere. Puede que sí o puede que ya llegamos a un punto de no retorno. Lo que está claro es que o actuamos ya directamente evitando esa fuente de mortalidad y permitiendo que esos salmones se reproduzcan, o el declive va a ser... No, o sea, el declive ya está. La extinción va a ser asegurada, ¿no? Porque ¿hay algún interés en que desaparezca el salmón? Yo a veces lo puedes pensar, ¿no? Porque he visto esto y digo, esta gente hace... O sea, con esto me refiero a la administración, que es la que tiene la sartén por el mango, ¿no? La que puede decirte, hacemos esto y punto pelota, ¿no? Y a veces digo, pues a lo mejor es que quieren se extinga para evitarse problemas. No lo creo. Lo que ocurre es que directamente yo creo que hay una presión social de ciertos colectivos, llámese hostelería, llámese política, llámese lo que quieras, tiendas de pesca, no sé, lo que diga, que hace que la administración tenga muchísimo cuidado, no se atreva a hacerlo. En el Bidasoa, como te digo, lo hicieron. Los resultados habrá que verlos a largo plazo. Esto no es que lo vea hoy y que mañana se vea. Pero aquí no se atreven y de hecho ya hay un proyecto, ya salieron a sorteo los cotos de pesca para el año que viene y prácticamente está igual. Y por ejemplo, ya para que te fijes en el absurdo, ¿no? De una medida estrella del Principado de Asturias para proteger el salmón hace unos años, hace un par de años y el año pasado, fue establecer unos cupos mínimos por río. Los cupos mínimos en origen podrían ser lógicos, digamos, tú estableces un cupo, imagínate, yo controlo y veo que en este río entran 1000 salmones, digo, bueno, voy a pescar el 10% de los salmones. Cuando llega a esa cifra, dejo. ¿Qué ocurre? Que tú ves los cupos que se plantearon en Asturias y son tan absurdos
que superaban en más de 10 puntos lo que se había pescado los años anteriores. Por ejemplo, el más absurdo de todos, en el río Esba, donde se pescaban en los últimos años entre 0 y 3 salmones, 0,3, se estableció un cubo máximo de 20 salmones. Y el año pasado se pescaron 0 salmones. O sea, ¿qué sentido tiene establecer un cupo al que no vas a alcanzar nunca? Eso es como decir, manga ancha, pesca lo que quieras y está, ¿no? ¿El Esba tiene alguna característica especial que haga que directamente no remonten los salmones? El Esba es un río muy raro si ves las curvas, ¿no? La mayoría de las curvas de los ríos tiene un declive acentuado en todos, en unos más, en otros menos. En el Esba, en un río que durante mucho tiempo no había salmones y tiene como una especie de curva, ¿no? Sí. Es una población que empezó a aumentar, no sabe muy bien, unos atribuyen a las repoblaciones, aunque puede ser una colonización natural perfectamente. Y luego es un río más pequeño, es un río que a lo mejor tiene menos alimento, no lo sé, no te lo sé decir exactamente. Lo que ocurre es que en ese río había, por ejemplo, por eso se pescaba tanto, había una piscifactoría a la entrada, claro, sí. Que era el famoso coto Piedra Blanca, donde salían muchos salmones, donde se decía que iba Franco a pescar y cerraba la presa, que estaba muy cerca de Canero, de la desembocadura, y ahí, ¿por qué era un coto tan bueno? Porque directamente tenías una presa, se acumulaban ahí los salmones y se pescaba mucho, ¿vale? De hecho, fíjate que esa presa se cayó, se rompió, y basándose en esa legislación que te digo yo que obligaba a destruirlo, incluso hubo presiones que decían que la volvieran a reconstruir para nada, simplemente para seguir acumulando salmones. El caso es que ahora la población del Esba prácticamente se puede considerar extinta, o sea, una población en la que entran de 0 a 5, se pescan de 0 a 5, es que se permita crítico, pescar. Quizá, ¿no? Yo creo que el punto crítico no es ese, el punto crítico es donde estamos ahora. Yo creo que con una población como la que tenemos ahora, probablemente y desgraciadamente hayamos llegado a un punto de no retorno. No lo sé, no te lo puedo asegurar. Lo que sí te puedo asegurar es que a nosotros nos tachaban de alarmistas, de no sé qué hace unos años, con risas, insultos, todo, y que mientras nosotros, ya no hablo de mí, por supuesto, hablo de la comunidad científica, no solo de la asturiana, de la europea, por supuesto de la española, que estamos pidiendo que se haga algo, básicamente protegerlo y prohibir su pesca, mientras tanto las autoridades están haciendo caso a colectivos, obviando la ciencia, por desgracia, muchas veces, no solo en la pesca, sino en otras cosas, y ninguneándolos y pasando de nosotros, ¿no? Como si nosotros tuviéramos un interés especial, como dicen algunos, porque nos lucramos. Yo no me lucro nada, ni nos lucramos nada con el salmón. Incluso cuando nos dan proyectos, y eso quiero resaltarlo, porque dicen, no, es que te da un proyecto como si yo me lo metiera bajo la manga. Yo tengo mi salario y los científicos tenemos nuestro sueldo. Ese dinero de los proyectos es para investigación y no se invierte en mí, en que me lo lleve. O sea, yo no tengo un interés personal porque aprecio y me gusta y me gustaría que la especie siguiera. Por una especie única que es patrimonio de todos los asturianos. Es patrimonio de todos, no de los pescadores solo. O sea, si perdemos el salmón y perdemos las poblaciones asturianas, estamos perdiendo una joya irrecuperable. No la vamos a poder rescatar con especies o con peces que traigamos de Noruega, porque eso para empezar ya se probó y no funciona. Si se acaba el salmón asturiano, se acaba para siempre. Y no nos lo podemos permitir. Con ese mensaje acabamos. David Álvarez, investigador en el área de diversidad y conservación animal, profesor de zoología de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios de RPA esta mañana y que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias por dar voz a los científicos y a ver si sirve para algo. En Asturias Hoy, primera edición.